Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que están viendo este video. Me presento. Mi nombre es Fernanda Valentina Sales Rodríguez y curso el preuniversitario de la Universidad Católica Boliviana de La Paz, esta gestión 2020. Hoy les presento mi proyecto final de bases de la programación. El proyecto trataba de crear una historia en un diagrama de flujo utilizando estructuras secuenciales, repetitivas y condicionales. Mi historia se llama Día a Día. Trata sobre la pérdida de una familia. Una madre y un padre tienen una hija que la pierden en un accidente automovilístico. Debido al dolor y la pena, ambos se separan. Pero luego de años de haber estado separados y de haberle guardado luto a su hija, ellos vuelven a reencontrarse. Como dice en la primera línea, es sobre la pérdida, el perdón, la reconciliación y la esperanza. Ahora les explico cómo yo utilicé las tres estructuras en mi diagrama de flujo. Para empezar, la historia se va contando según los datos o los incisos que vaya ingresando el usuario a través del teclado. Por decir, un ejemplo. En el diagrama de flujo, aquí pide el nombre del protagonista masculino. Yo doy tres opciones. Les asigno una letra. Entonces utilizo la repetitiva para que al no ingresar una de estas tres letras, te vuelvo a pedir otro inciso. Y les voy a mostrar cómo resulta esto. Por ejemplo, dice, elige el nombre de tu protagonista masculino, Noah, Logan o Alejandro. Si yo pongo, por ejemplo, F, me pide elige entre los incisos mostrados. O si pongo un número, me pide igual elige entre los incisos mostrados. Entonces, si pongo A, recién me acepta el nombre de Noah y continúa el diagrama de flujo. La estructura repetitiva la utilicé en ese sentido en todo el diagrama de flujo. Cada vez que pedía al usuario que ingresara un dato o un inciso o una letra, utilizaba la repetitiva. En el caso de las condicionales, las he utilizado cuando doy tres opciones. Si volvemos a ejecutar el programa y nos pide, digamos, elige el nombre de tu protagonista masculino, yo pongo B, me sale Logan. De tu protagonista femenina, Olivia. Entonces en ese caso va que si D, usamos la condicional, que si D, el usuario ingresado el inciso A, entonces la variable D va a tomar lo que vale en A. Y así va transcurriendo a través del diagrama de flujo. Es decir, las condicionales se utilizan para otorgar a las variables un dato que yo ya lo tengo guardado. En este caso, A es igual a Noah, B es igual a Logan y C es igual a Alejandro. Entonces, si D es igual al inciso A, D va a tomar el valor que tiene simplemente A, que es Noah. O si es B, D va a tomar el valor que tiene B, y en este caso es Logan. Y así sucesivamente. Entonces va a votar la variable D, porque en cualquiera de los tres casos D va a tomar el valor que tenga una de estas tres variables. En el caso de las estructuras secuenciales, las utilizo prácticamente en todo. Cuando existe una condicional o una repetitiva, las estructuras secuenciales están ahí constantemente. En este caso, después de la estructura condicional, aparece una secuencial. Luego aparece otra vez una repetitiva, dado que pide al usuario que ingrese una de las variables. Pero después de cada condicional o una repetitiva, por lo general hay una secuencial. Pueden ser más largas, pueden ser más cortas, pero en cada uno siempre hay una estructura secuencial. De ese modo es que yo utilicé las tres estructuras en mi diagrama de flujo. Las repetitivas para evitar que el usuario ingrese un inciso que no existe o que no se pide al salir en la pantalla. Las condicionales para elegir
por verdadero o por falso entre los datos que haya ingresado el usuario y los datos que ya están en el programa. Y las secuenciales que constantemente aparecen después de una condicional o una repetitiva. Como ya dije, pueden ser más cortos o más largos en muchos casos, pero las secuenciales siempre se presentan. En este caso, por ejemplo, aquí existe una secuencial. Es muy corta, pero existe una secuencial. Aquí existe otra. Aquí existe otra. Entonces, después de cada condicional o repetitiva, siempre va a existir una estructura secuencial. Pueden ser algunas más largas y algunas más cortas. Entonces voy a ejecutar mi programa una vez para que lo vean, utilizando eh, o fallando, por así decirlo, entre los incisos que me da, para que vean cómo funcionan las repetitivas. Y esa es mi historia. Es en cualquier camino que tome el usuario al ingresar A, B o C. En algunos casos solo existe A o B. Al final de la historia siempre es el mismo, eh, o el trasfondo de la historia siempre es el mismo. El hecho de poder recuperarse después de la pérdida de un ser tan importante como es un hijo o una hija. Pero básicamente de eso trata mi diagrama de flujo. Es una historia corta,
pero que considero que tiene sentido al ir escribiendo o ingresando los datos que pide el programa. Eh, y eso sería todo. Utilizo las estructuras secuenciales, las estructuras condicionales y las estructuras repetitivas. En muchos casos yo ingreso prácticamente una conversación de dos personas para darle un poco más de sentido a la historia. Y el tamaño de mi diagrama de flujo es este, que de todas formas está en el informe que realicé, pero este es el tamaño de mi diagrama de flujo. La mayor parte del diagrama de flujo es en una línea recta. Solo existen 5 partes del diagrama de flujo en el que son grandes o existen más de una estructura condicional, pero la mayoría está escrita o ingresada o programada en una línea recta. Gracias por escucharme. Este ha sido mi proyecto final de bases de la programación de mi curso preuniversitario de la Universidad Católica Boliviana.